Hola, Ahora sí. ¿quién anda por ahí? Aquí estamos finalmente, después de 1 hora y media. Pues como Sara le decía, fue una mala coordinación de mi parte. Yo tenía una reunión en la iglesia y se me olvidó que la reunión terminaba casi justo cuando empezaba el café, así que... pero bueno, aquí estamos, finalmente. Recalentamos el tecito de nuevo. Estamos ya. Hemos abandonado el café. No es cierto. En la mañana bebemos café, pero. Pues... A ver, ¿de dónde Voy a poner se aquí. van conectando? Le vamos a dar unos minutos a que se vayan conectando antes de que comencemos a hablar. Y así estamos seguros de que por lo menos tenemos un buen grupo de ustedes. Se supone que No. pudiera ser largo, ¿no? But then you wouldn't have an answer. That's the reason. Hello. Ahí van llegando. Bueno, ¿cómo están? No sé si puedo poner los comentarios más ¿De dónde nos ven? Nos ven desde México. ¿Desde dónde más? Raiza de Florida. Puerto Hola, Rico, Raiza. Argentina, República Dominicana. Así que es mi primera vez que voy a ver completa la transmisión, así que sorpréndanme. Oh, excúsame. Oh, Bueno, y eso que hoy no vamos a cantar tanto, porque hoy es un día de preguntas y respuestas. hoy vamos a hablar por un buen ratito. Pues sí. Bueno, estuvimos recibiendo sus preguntas. Ujú. Obviamente, en un solo cafecito no vamos a poder responderlas todas, pero trataremos de al menos responder lo más que podamos. Sí. Hay muchas de las preguntas que ustedes hicieron que muchos hicieron la misma pregunta, Sí, había así que muchas hay repetidas, similares. hay temas repetidos, temas similares, así que tratamos de agruparlos y más o menos así. Sí, nosotros vamos a empezar cantando una canción para comenzar nuestro tiempo juntos, pero lo que hicimos fue eso que decía Jonathan, hicimos como categorías y vamos a tratar de enfocarnos en las preguntas que fueron como personales, como sobre nosotros, para que nos conozcan, pero cosas así, preguntas ya más teológicas y como de doctrina y de ciertas prácticas y demás, sí pensamos dejarlos para otro tiempo. O recuerden, ya nosotros estamos trabajando en el podcast, si Dios quiere viene muy pronto, y muchas de las preguntas que mencionaron ya están en la lista de preguntas para el podcast, así que si no escuchan sus respuestas hoy, lo podrán escuchar luego en el podcast. Y también agregamos algunas extras que nos dieron. Ahí en el podcast tenemos pensado tratar temas generales, temas sobre llamado, ministerio práctico, composición. Muchas personas nos preguntaron sobre composición, cómo lo hacemos, técnicas, todo eso. También lo van a poder escuchar en el podcast. Quizás tengamos un momento para tocar un poco el tema hoy, no sé. Temas de teología, bíblicos. Vamos a hablar en el podcast de canciones que hemos compuesto y cómo fue y la historia detrás de la canción. O sea, todo eso. Por eso tienen que estar a la expectativa del podcast.
Y siempre están bienvenidos siempre a escribirnos para más, con más preguntas o cosas que quisieran escuchar en el podcast. También quería aprovechar, muchas personas nos hicieron preguntas sobre cosas familiares, cosas de matrimonio, cosas de escuela en el hogar. No sé si tendremos tiempo de tocar algunas de esas cosas hoy, pero quiero recomendar el programa que es radial de mis padres, que es el programa Hogar sobre la Roca. Jonathan y yo hemos estado en ocasión en algunos programas, pero ahí ellos tratan, el programa usualmente está en Radio Eternidad, pero sé que lo pueden escuchar en la página de Radio Eternidad, en YouTube, hay como diferentes maneras de escucharlo. Se llama Hogar sobre la Roca en Radio Eternidad y ahí hablan mucho. Lo que yo pueda decir seguro está ahí, sobre matrimonio, relaciones de noviazgo, crianza, escuela en el hogar, todas esas cosas. Y hay muchos otros ministerios que también tienen material sobre esas cosas. Y también en el podcast, de vez en cuando, hablaremos de esas cosas también. Por otro lado, muchos nos extendieron sus invitaciones o con deseos de que el boletín, que vayamos a sus países y nos escribieron de México, Perú, Bolivia, Guatemala, Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Venezuela. La semana que viene vamos a todos esos países. Nos preguntaron si vamos a hacer un tour. Y la realidad es que primero nos sentimos súper agradecidos y ¿cómo se dice eso? Como honrados de que nos hayan invitado o quieren que vayamos a sus países. Nosotros también tenemos mucho deseo de ir a todos esos países. Y esperamos poder hacerlo. Obviamente con todo esto del virus, todo es un signo de interrogación ahora mismo. Nosotros justamente habíamos decidido, creo que lo hemos dicho en otro programa, pero en otro cafecito, que nuestro deseo era este año, 2020, planificar los próximos años y los próximos viajes. Habíamos pensado ir a varios países como back to back, como tomarnos un tiempo para eso. Obviamente nosotros, era una de las preguntas, voy a aprovechar y decirlo ahora, nosotros no nos dedicamos a esto todo el tiempo, o sea, 24/7. Jonathan es pastor y líder de adoración en nuestra iglesia. Y yo doy escuela en el hogar a nuestros 4 niños, así que nuestras facilidades de viajar son, no tenemos esa libertad. Limitadas. Muchas cosas son limitadas, incluyendo tiempo a solas para hacer Facebook Live, como pueden ver. Okay, I'm gonna check in a moment. Como pueden ver también, Joy es la que siempre baja a ver qué está pasando. That's because it's not ready, sweetie. Pues sí. You want to at least say hi to people? You want to say hi? They can all hear you. Yeah. Want to say hi? It's good. There on my phone. Joy está mejor, aún con su herida, pero mejor. Siempre. No, that's not the video. Okay, sweetie. All right. We're gonna sing a song. Pues sí, pero decía que precisamente se nos hace difícil poder viajar con frecuencia. Nos encantaría visitarlos a todos,
pero vamos a ver si poco a poco vamos visitando. En los próximos años veremos cómo sigue todo en el mundo, cómo Dios nos vaya guiando a todos. Así que nada, déjame ver, eso era todo lo que iba a decir ahora, creo. Sí, ok, pues cantemos. El reporte. Bueno, pues empezamos a cantar una canción y luego entonces... Bueno, precisamente porque queremos celebrar que va a salir Arraigado, que es el sencillo nuevo. Queremos cantar el sencillo último que tuvimos. Así que aquí va. Dice: grande amor, no existe nada bajo el sol que se compare a ti, Señor. ¿Quién te puede comprender? Amor que bajó desde el cielo, mi alma Él vino a salvar. En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, El amor no deja ir mi corazón, mis pecados ya olvido. ¿Quién me puede separar? Fuerte amor, como montes a mi alrededor, rodeándome seguro estoy. ¿Quién me puede conmover? Mi nombre cargó hasta el madero y mi amor hasta el final. En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo a morir en una cruz, y a todo aquel que cree en su nombre la vida eterna le dará. No morirá. En esto conocemos el amor que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, en esto conocemos el amor que Él dio su vida por nosotros, sublime
Amen. Pues sí. Déjame tomarme mi... Yo me terminé mi tecito, porque como yo sé que en lo que empezamos a cantar y hablar y demás, se enfría. Pues ya que Jonathan acabó con su tecito, él puede ser el primero en responder a la pregunta. Déjame ver. Aquí tengo las preguntas, mira, Pregunta número 1. mira, son muchas preguntas. No sé si se ve casi. Muchas preguntas. Uy, son muchas preguntas. A ver. So, Entonces, vamos a empezar por aquí. Vamos a hablar un poco sobre nosotros. sobre nosotros. Ok. ¿Cómo Empezando, Jonathan, no. Ajá, ok. Vamos a ir del principio. Al principio. ¿De dónde eres? Que lo hemos dicho antes, pero ¿de dónde eres? Y si creciste en una familia cristiana y cómo conociste al Señor. Eso Okay. es como todo un... Okay. Pues yo soy, desde el principio, yo nací en la ciudad de Nueva York, en el epicentro del coronavirus. Yo nací en Manhattan, Nueva York. Ese es mi lugar de nacimiento. Pasé muy poquito tiempo de mi vida ahí, hasta que mis padres se regresaron a República Dominicana. Yo era un niño pequeño todavía. Crecí en República Dominicana y no regresé a Estados Unidos hasta que nos casamos. Así que yo soy nacido en Nueva York, padres dominicanos, crecido en República Dominicana, en Santo Domingo. Y sí, yo siempre crecí en una familia que siempre iba a la iglesia. Mi mamá está conectada por ahí, ella puede confirmar todos los datos. Yo crecí en una iglesia, en una familia que siempre estuvo en la iglesia, siempre estuve involucrado en las cosas de la iglesia, aunque no siempre, de manera personal, no siempre fui creyente, no me había apropiado de mi fe personalmente hasta ya más adelante en mi vida, pero yo desde que tengo memoria recuerdo estar creciendo en el contexto de la iglesia, alrededor de personas creyentes, incluyendo en mi casa. Sí, yo crecí en una... ¿Cómo conociste al Señor? Bueno, conocí al Señor, claro. Vine a conocer al Señor alrededor de los 15, 16 años. O sea que yo estaba ya en la secundaria. Creciendo en la iglesia, como muchos jóvenes y personas que crecen en la iglesia, uno se cree bueno, se cree que la fe se hereda, que la salvación se hereda. Hola, Joe. Hola, Joe. Pues uno cree que la salvación se hereda, como dicen, el pez no sabe que está mojado. Yo no sabía que yo no era creyente, yo asumía que todo el que estaba en la iglesia y de alguna u otra forma se relacionaba con la gente de la iglesia y con Dios, por lo menos que afirmaba que Dios existía y tenía cierto conocimiento, pues eso es lo normal, era lo normal para mí. Así que yo en realidad no crecí teniendo mucha conciencia personal de lo que implica ser creyente, ni del evangelio. Definitivamente no, tampoco leyendo la palabra por mi propia cuenta hasta que pues nací de nuevo, ya siendo un adolescente. Y todo fue comenzando a ir al grupo de jóvenes de la iglesia, escuchando los mensajes que se predicaban, involucrándome en la iglesia con otros amigos. Y en la escuela donde yo asistía, la directora de la escuela era parte de la congregación donde terminamos luego congregándonos, pero ella siempre me predicaba. Yo literalmente era ese muchacho que estaba en la oficina del director de la escuela prácticamente todas las semanas, quizás varias veces a la semana. O sea que... Así que, madres, hay esperanza. Nada bueno. A pesar de ser alguien que siempre estaba en la iglesia y demás, en realidad en mi vida fuera de la iglesia no reflejaba para nada ningún, ¿cómo se dice? Regard, como ninguna
no reconocimiento, pero ningún interés ni impulso hacia el Señor. Era más como algo teórico que yo daba por sentado. Así que lo que me empezó a confrontar en realidad fue ya como al final del bachillerato. Al final de bachillerato puede significar diferentes cosas en diferentes sitios, pero al final de la secundaria, high school. Como ver vidas de otros que sí eran creyentes y viendo sus vidas, viendo su manera de hablar, su manera de ser, las cosas lo que significaba para ellos el evangelio, lo que significaba para ellos la fe. Y como eso era muy diferente a mi teoría, mi fe teórica, además de circunstancias que Dios ordenó en mi vida y familia y cosas que al final me terminaron llevando al Señor. Pero todo eso fue alrededor de los 15, 16 años de edad. Voy a aprovechar y preguntarte, porque sé que está en la lista también, y ya que estamos en ti. ¿Cómo entonces, lo pregunto porque sé que es interesante como el timing con tu conversión? ¿Cómo descubriste tu amor y pasión por la música? Bueno, antes de yo hacer nada con la música, yo crecí en una familia musical en un sentido, porque mi mamá siempre cantaba en la iglesia, cantaba en coros de la iglesia y demás. Su hermano, mi tío también es músico, mi abuelo era músico, como les decía, siempre involucrados en la iglesia y haciendo cosas que tenían que ver con música. Yo personalmente nunca me involucré por mi propia cuenta, hasta un poquito más adelante, de hecho justo antes de mi conversión, donde como que, bueno, mi tío se dio cuenta de que yo cantaba, que tenía alguna que otra aptitud o habilidad para cantar y demás, o musical. A mí en realidad eso no me causaba mucho interés, pero yo lo hacía. Pero lo que yo hacía era jugar béisbol. Yo jugaba béisbol y literalmente iba a jugar béisbol varias veces a la semana después de la escuela. Y para mí esa era, para mi familia, bueno, para mi papá particularmente, eso era una pasión, el jugar béisbol, y que quizás esa fuera mi carrera y me dedicara a eso y perseguir el deporte. Era lo que yo quería hacer hasta que me convertí. Después de mi conversión, de alguna forma el Señor comenzó a poner en mí, desde bien temprano, como deseo por la música. Me interesó, comencé a servir en la iglesia, comencé a tocar batería en el grupo de jóvenes, a tocar batería en la iglesia a la que asistía. Ese fue el primer instrumento que yo toqué. Bueno, en la iglesia por lo menos. El piano de mi abuelo también, cuando mi abuelo murió al final de los 90, quedó su piano en su casa, y mi abuela visitaba mucho casa de mi abuela, y yo siempre iba y me sentaba en el piano y comencé a experimentar y a sacar notas y acordes. Empecé a jugar con eso y poco a poco me fue interesando más y más, y a través del servicio en la iglesia comenzamos una banda en un grupo de jóvenes, sirviendo en las reuniones juveniles de la iglesia, y eso me fue interesando más y más hasta que yo recuerdo en aquellos días, en las vacaciones, cuando estaba de vacaciones. Wow. Ya estamos que decimos en aquellos días. Sí, en aquellos días. Es que eso hace ya como 20 y tantos años. Bueno, como 20 años. Íbamos en la vacación y nos reuníamos un grupo de amigos en la iglesia, en lo que la iglesia tenía como un aposento alto, un lugar donde la gente se reunía y oraba. Y ahí nos reuníamos a oír música, a orar, a cantar, a tratar de componer canciones y a soñar con el futuro, pero sin ninguna visión ni ningún plan. Era que teníamos deseo de hacer música y de componer, y todo el fuego juvenil de todo el mundo quiere convertirse en alguien que anda por ahí dando conciertos y cantando y demás. Pero eso duró como un verano. Eso duró un verano y después de vuelta a la realidad. Y nada, seguía sirviendo en mi casa, sirviendo en mi iglesia, jugando béisbol, hasta que finalmente, poco a poco, me fui desinteresando del deporte. Lo dejé
Mi papá empezó a notar que yo salía por las tardes y me iba con 2 palitos de batería a la iglesia en vez de irme a la práctica de béisbol. Y hasta que finalmente me desinteresó. Eh, y así fue que comenzó todo, en realidad. Yo siento que desde joven, desde que me convertí y desde que ese fueguito por la música y la composición y demás comenzó en mi corazón. Eso duró años, como en materializarse al punto donde yo sentía como que era algo que quería perseguir de verdad, pero sí sentía como, por lo menos la inclinación hacia la música desde los 17, 18 años. Que fue increíble, que fue casi justo después de tu Sí, conversión. fue como 2 años después de mi conversión, donde ya yo como que sentía, sería genial si yo pudiera hacer eso. Pero al final, cuando yo le dije a mi papá que quería, bueno, le dije a mis padres que que si yo me fuera a Estados Unidos a estudiar y estudiara música y demás, pero eso era un sueño lejano y remoto, el regresar para acá a estudiar música y hacer nada. ¿Puedo responder esa pregunta de una vez? Ni Jonathan ni yo hemos estudiado música. Yeah. Es un... Si alguien nos preguntó si estudiamos en un conservatorio, no hemos estudiado música, es un deseo que tenemos. Aún hasta el día de hoy, un deseo que tenemos ha sido de todo, estudiar. Ha sido todo empírico y hasta cierto punto bien accidentado. Accidental. Yeah. Sí. Después le contamos un poquito más acerca de cómo entonces comenzó el ministerio y demás, pero así fue que comenzó, por provisión de Dios, providencia de Dios. Terminamos ya cuando yo estaba en la universidad, nos movimos de... Ya te fuiste a otra pregunta, ¿qué estás hablando? Yo pensé que era que tú me decías lo de la música, como... No, era como tú en lo personal. Ok. Como Bueno, empezaste pues ya en saben, la música. esa es parte de la historia. ¿Verdad? Bueno, pero yo soy de la Florida. Nací en los Estados Unidos, Orlando, en la Florida. Y nací en una familia, mi papá es cubano y mi mamá es dominicana, pero ya ellos tenían como a mi mamá que me ayude, pero tenían como, yo sé que ya varios años en los Estados Unidos, cuando yo nací, y ahí viví hasta los casi 13 años. Ellos eran católicos nominales y también como medio nueva era, mi mamá. Pero increíblemente a veces yo me he sentido como Cornelio en la palabra, en Hechos, porque yo sí de pequeña tuve como mucho amor por el Señor, y como que siempre era un chiste en mi casa que yo decía que yo quería ser monja, pero me daba pena porque quería casarme, entonces no sabía cómo puedo servir al Señor si me quiero casar, pero quiero ser monja, ¿qué hago? Así que como que siempre tuve como eso, el Señor puso eso en mi corazón, el Señor persiguiéndome desde chiquita. Pero no fue hasta que finalmente mis padres se convierten de una manera muy increíble, cuando yo tenía como 12 años. Ellos se convierten y empezamos a ir a una iglesia cristiana, que yo por primera vez como entiendo el evangelio realmente, y fue alrededor de ese tiempo que yo también me convierto. Yo recuerdo como, para mí es difícil como pensar en un día, pero yo sí recuerdo un momento en un devocional familiar. Mis padres recién convertidos estaban haciendo un devocional familiar y ahí fue que como que sentí
una convicción muy fuerte y como sentí que entendí por primera vez el Evangelio realmente. Okay. Bueno, Lo tienen un invitado Lo voy a dejar especial. con Sara porque se van a dar cuenta por qué. Pues sí, pero de ahí mi conversión yo creo que fue ya cuando nos mudamos a República Dominicana, porque cuando mis padres se convierten, como a poco tiempo después, como no recuerdo cuánto tiempo, ellos deciden mudarse a República Dominicana, sintieron ese deseo de volver, así que viví esos primeros como 12 años en Orlando y luego como a los casi 13 nos mudamos a República Dominicana. Y para mí eso fue muy difícil, ese cambio. Ahí fue que tuve que aprender español a la mala. Mis padres trataban de enseñarme español en la casa. Yo entendía todo, pero casi no lo hablaba. Y nada, así que fue como ya a los 13 años que empecé a hablar español. Y llegué a República Dominicana y nosotros nos congregábamos por un tiempo en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, IBCJ. Jonathan estaba en otra iglesia donde él se convirtió, que él pueda decir el nombre cuando llegue, pues se me olvida. Me estoy perdiendo. Pero luego, como después de un año, algo así, nos cambiamos a la Iglesia Bautista Internacional, la IBI, porque en esa época ellos tenían un servicio en inglés también. Entonces nos cambiamos porque mis padres querían que yo fuera a un servicio en inglés. Y ahí fue que empecé a cantar en la iglesia, en esos servicios en inglés, en la Iglesia Bautista Internacional. Pero en mi caso, sí, mi amor por cantar empezó como a los 9 años, aún antes de conocer al Señor, aunque yo cantaba en mi iglesia católica, pero me gustaba mucho el teatro, cantaba así. Fue una profesora en mi escuela que me puso a cantar a los 9 años y ahí fue que descubrí que me gustaba cantar. Pero no fue hasta que la primera vez que empecé a cantar en la iglesia, ya como creyente, fue en la Iglesia Bautista Internacional, en sus servicios en inglés. Entonces, déjame ver. Jonathan abandonó. Creo que le intimidaron con las preguntas y me dejó sola aquí respondiendo. Voy a seguir hablando entonces cómo nos conocimos mientras tanto, ya que llegamos como a ese punto. Preguntan aquí. ¿Cómo se conocieron y cómo descubrieron su llamado hacia la música? Lo sentaron. Sí, no sé qué eso queda. ¿En su silla? Sí. Okay. Bueno, pues por ahora no lo van a ver. El invitado especial. El invitado especial. Pues sí, yo acabo de contar de mi conversión, la música, entonces ahora podemos hablar de cómo nos conocimos y cómo descubrimos nuestro llamado hacia la música. Bueno, pues como lo decía ahorita, ahí fue donde me quedé. Yo me quedé después en que ya yo estaba en la IBI, en el servicio en inglés. Okay.
y tú estabas en otra iglesia. Ujú. Pero llegamos el mismo domingo al servicio en español. Ujú. Sí, pues cuando ya, como decía, al final de mi adolescencia, por providencia de Dios, pues mi familia se terminó mudando de la iglesia donde estábamos. Y ahí fue cuando llegamos a la IBI en Santo Domingo. Y ese mismo domingo Sara había llegado. Y bueno, pasó el tiempo, ahí comenzamos, yo conocí a varios miembros de la IBI, conocí a algunos amigos que iban a la IBI. Y ahí, cuando llegamos, después de un par de meses, pues comenzamos a servir juntos. Básicamente nos conocimos en la iglesia, nos conocimos sirviendo en la música, cantando juntos. Creo que nos conocimos en una actividad de jóvenes, de deporte de la iglesia. Bueno, creo que nos conocimos en Sí, el equipo de nos adoración. habíamos visto Sí. en el equipo de adoración, pero no nos habíamos como conocido hasta Entiendo. que comenzamos a hablar, interactuar en esa actividad de deporte. Y no sé, para hacerlo bien resumido, Sí, porque no vamos a llegar a ningún sí, otro. no, para hacerlo bien resumido, nosotros nos conocimos, comenzamos a hablar, fuimos amigos como por 2 años. Fuimos amigos 2 años. Nos conocimos cuando yo tenía 15 años. Así que ya yo tenía como casi 2 años en República Dominicana. Y yo tenía 19. Yo tenía 19. Ujú. Ahí hacen los cálculos. Así que después que nos conocimos, fuimos amigos por 2 años. Y en esos 2 años, básicamente, hablábamos y compartíamos un montón de nuestro día. Yo estaba en la universidad. La primera de conversación fue compartiendo canciones favoritas. Compartiendo canciones favoritas. Yo llegaba a la universidad, hablábamos por teléfono. Lo típico, lo típico de jóvenes. Ya después de un tiempo, bueno, bien temprano en esa amistad, nosotros nos dimos cuenta que los dos teníamos interés, pero éramos bien jóvenes. Yo no había terminado la universidad, Sara todavía estaba en high school. Así que fuimos amigos. Ella tenía prohibido, obviamente, tener ningún noviazgo hasta Así, algunas personas preguntaron de cómo fue el noviazgo y demás. Mis padres tenían reglas muy claras. Primero, hasta que no fuéramos novios, porque no éramos novios, no podíamos nunca estar. Jonathan no podía venir a la casa nunca. Solo si había una actividad de grupo en mi casa. Siempre teníamos que andar en grupo todo el tiempo. Y nada, bien. Así que claro. fue muy. Básicamente, como éramos solo amigos, no teníamos razón alguna para comportarnos de ninguna manera que no fuera de amigos. Exacto. Lo cual tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? Y más ahora que cuando exacto, y ahora tiene aún más sentido cuando tengo los hijos. Así que eso duró como 2 años. Después de 2 años, ya cuando Sara tenía casi 18, yo tenía 23, 22, casi 23, algo así. Yo estaba casi terminando la universidad. Y ya me estaba graduando. Ya teníamos ese tiempo de amistad en el que... No, yo tenía 22, exacto, 22. Y ya para ese tiempo hablábamos mucho, sí. Y ya para ese tiempo hablábamos mucho de planes, ya sabíamos que teníamos interés, sus padres lo sabían, aunque todavía no habíamos tenido una conversación formal, porque éramos amigos que definitivamente teníamos interés el uno en el otro. Más cercano, ¿no? Teníamos interés el uno en el otro, pero siendo jóvenes y obviamente con muchos planes, muchos deseos. En ese proceso de amistad, obviamente nos conocimos, descubrimos que yo tenía pasión por servir al Señor en la música, por componer, por tocar instrumentos, por dirigir la alabanza. En el proceso también Sara obviamente conocí de su interés por la música, por el canto, por componer, y en realidad teníamos intereses muy similares, y ya en el 2007 fue cuando ya sí nos dieron permiso, porque ya sus padres me conocían. Espérate, ¿nos escuchan? Alguna gente dice que algo pasa con el pasa audio. con el audio. Alguien dice que no nos escucha bien. ¿Nos escuchan? Yo para no seguir Déjennos, hablando. déjennos saber si nos escuchan bien. Okay.
Así que El audio no se puede oír. el audio no se puede oír, pero fue lindo. ¿Cómo saben que fue lindo si no se puede oír? Sí se escucha, ok. Quizás hay alguno que... Así que... pero no. Ok, Ok. sí. Entonces, bueno, después de eso, ya en el 2007 fue donde ya sus padres me conocían, nos conocíamos, yo conocía a mi familia, era evidente que teníamos planes, así que nos permitieron comenzar una relación de noviazgo en la que yo podía visitarla varias veces a la semana, ir a su casa. Con supervisión, obviamente, siempre salíamos en grupo, con nuestros amigos de la iglesia, al grupo de jóvenes y demás. Nunca estábamos solo en un carro, siempre yo andaba con otras personas y amigos, cosas así. Y en ese proceso de noviazgo, pues hablábamos de planes, de sueños, lo que queríamos hacer con nuestra vida, el deseo de servir al Señor, yo terminando la universidad, etcétera, etcétera. Eso. No, y en cuanto al llamado a la música, muchas personas a nuestro alrededor como que nos animaban. A seguir, personas nos apoyaban mucho y aquí empieza como la historia, la parte media loca y es como que Dios empezó a obrar muchas cosas una tras de otra y yo recuerdo que Jonathan y yo estábamos conversando un día y decíamos como que bueno, nos queremos casar, pero ¿y cuándo y cómo? Porque no tenemos recursos, o sea, tú estás trabajando, pero no tenemos suficiente para casarnos, bueno. Y yo estaba estudiando ya en la universidad, pero en línea. Y nada, ¿qué estudiamos en la universidad? Jonathan estudió administración de empresas y yo nunca terminé los estudios, pero estaba estudiando en el Instituto Bíblico Moody, aquí en Chicago, pero en línea, y estaba estudiando estudios bíblicos. Llegué como al tercer año. Entonces, nada, en esas conversaciones, Jonathan se siente llamado a dejar su trabajo porque él dice que él quiere ser voluntario en la iglesia para servir más en la iglesia y crecer en ese sentido. Entonces... Lo cual no tenía ningún sentido, porque nosotros, o sea, desde el punto de vista humano, porque nosotros queríamos casarnos, yo tenía un trabajo y para la etapa de mi vida en la que estaba era un buen trabajo, teníamos buenos planes, ya yo estaba cerrando la universidad, o sea que íbamos en buen camino en un sentido, pero ahí el Señor definitivamente puso impresiones muy fuertes en mi vida, en mi corazón, y era muy evidente, y para Sara también, que el Señor me estaba llamando a servirle con más de mi tiempo, y yo no sabía lo que eso significaba, cómo se iba a ver, yo no estaba soñando con tener un ministerio, ni nada de eso, yo sentía que el Señor quería que yo sirviera más en la iglesia, tuviera más tiempo, me involucrara aún más todavía, en participar en los servicios, dirigiendo la alabanza, en componer canciones. Espérate, porque en ese tiempo... Jonathan tocaba batería, tocaba un poco de piano, como que un poco de todo. Pero en esa época le pidieron que tocara guitarra en la iglesia. Él nunca había como tocado guitarra. Y él se encerraba por las noches aprendiéndose todas las canciones para el domingo. Así que si se sienten que están ahí, mira. Hay esperanza. Ahí estuvo. Y por un tiempo... No es que llegaba muy lejos en la guitarra, pero... Pero en esa época él... yo recuerdo que decíamos, bueno, pero no tenemos ni guitarra, o sea, no tenemos para hacer lo que queremos hacer, no tenemos nada. Y yo recuerdo que en ese momento, bueno, ya en ese momento nosotros estábamos en la Iglesia Bautista Internacional y recuerdo que el pastor Miguel nos dijo, bueno, pero han orado por una guitarra, o sea, pídenle al Señor que les provea, si es su voluntad, que lo haga. Y precisamente como a una semana de eso, alguien nos regaló una guitarra que todavía tenemos al día de hoy. Claro. Así que el Señor fue como confirmando cosas. Jonathan deja su trabajo y justamente dejando su trabajo, alguien le ofrece un trabajo a medio tiempo.
alguien con quien él ya había trabajado antes, le ofreció un trabajo medio tiempo diciendo, mira, así para que no te quedes con nada, trabajas medio tiempo y te dedicas la otra parte a la iglesia, al ministerio. Y nada, así nosotros íbamos, Jonathan y yo, a la oficina de la iglesia, a ayudar en lo que podíamos. Ahí. Sí, literalmente varias veces a la semana nos sentábamos en el salón de conferencia de la iglesia a pensar en el servicio, nos sentábamos con Luis Núñez y nos sentábamos a pensar en el servicio, a planificar, a escoger ideas, a traducir un montón de canciones que en ese entonces estábamos traduciendo y cantando en la iglesia. Era básicamente eso, pasábamos un montón de tiempo metido en la música y cosas, creatividad y pensando en lo que queríamos hacer y planificando. Yo trabajaba por la mañana hasta las 2 de la tarde, de ahí salía y me iba literalmente de ahí derecho a la oficina de la iglesia. En ese proceso, entonces, ya como que ese deseo en mí seguía creciendo y creciendo y creciendo, no solamente por la música, sino también comenzó por enseñar, aprender más de la palabra. Y yo recuerdo que tuve como un pensamiento en un momento de que quería ser pastor de adoración. Yo no sabía lo que eso significaba ni lo que era, porque en aquel entonces nuestra iglesia no tenía en un sentido, en el sentido, yo creo que Luis todavía no tenía título de pastor de adoración. Él era uno de los pastores de la iglesia que dirigía la adoración. Algo extraño, pero era algo un poco extraño en nuestro contexto, como que es un pastor de adoración. ¿Por qué ese título que es dedicarse siempre... un pastor que se dedica exclusivamente o en la mayor parte de su tiempo a cosas que tienen que ver con la música, adoración y demás? Era algo un poco extraño. Pero eso era de lo que yo por lo menos estaba un poco consciente por algunas conexiones y gente que seguía y así. Y también porque por alguna razón desde el principio como que el Señor nos dio una pasión como por la música, pero como por la iglesia. O sea, era como algo combinado de que siempre nos sentíamos como no solo llamados a perseguir música, o era como una carga por la iglesia en sí y música y la iglesia. Y aunque aún hasta el día de hoy amamos la música muchísimo, tenemos pasión por las dos cosas. Sí, así que en ese momento comenzamos a orar. Yo quería venir, ahí sí, entonces regresar a venir a Estados Unidos a estudiar al seminario. No teníamos ninguna conexión. Sí. A nadie se le había ocurrido venirse para acá a estudiar en un seminario. Pero providencialmente, el pastor Luis Méndez, que estaba en Minnesota, en la iglesia Bethlehem, vino a visitar República Dominicana. Creo que esa fue la primera vez que se conocieron, o sea, esa fue la primera vez que nos conocimos. Que él fue la primera vez. Exacto. Entonces eso nos llevó a, literalmente ellos presentaron la visión del ministerio Desiring God de John Piper en nuestra iglesia una vez. Y nosotros estábamos dirigiendo alabanza. Yo recuerdo que Sara y yo nos sentamos allí. Y todo esto está pasando mientras yo renuncio al trabajo. Estoy trabajando medio tiempo, sirviendo en la iglesia, sintiendo que el Señor nos está llamando al ministerio. Sí, esto todo fue como en meses. Así todo fue en un mismo año. Y yo recuerdo haber escuchado esa visión de Desiring God acerca de la gloria de Dios, de lo que Piper llama el hedonismo cristiano, el evangelio. Y era una perspectiva bien... era como diocéntrico. Era diferente a lo que yo había conocido, había escuchado en muchos sentidos, y cautivó nuestro corazón. Y salimos de esa reunión y yo le dije a Sara, o Sara me dijo a mí, no sé quién a quién, uno de los dos dijo, lo que sea. Nos miramos y dijimos lo mismo al mismo tiempo. Exacto. Una película y comenzó a llover. Y en ese momento dijeron, yo no sé quiénes son esta gente, ni de dónde vienen, ni nada, pero lo que sea que ellos tienen, nosotros lo queremos. Eso es lo que yo quiero. Y eso nos llevó a conectar con Luis Méndez. Y cuento corto, eso nos llevó entonces a visitar Minneapolis. Yo apliqué al seminario en Bethlehem, me aceptaron y terminamos. Bueno, entonces. Claro, yo visité Bethlehem, visité Bethlehem. Apliqué al seminario, me aceptaron y en ese viaje ya yo sabía que me iba a mudar, iba a venir entonces para Estados Unidos otra vez y que me iba a Minnesota. Y
ahí fue donde nos comprometimos. Básicamente regresé de ese viaje en enero del 2009 y en marzo o abril, en abril del 2009, entonces nos 2009, comprometimos. sí. Yo regresé de ese viaje, me senté con los padres de Sara, les dije, como ustedes saben, No me quiero ir. no me quiero ir solo para Minnesota. Porque eran como 5 años de estudios. Eran casi 5 años de estudio, así que ya nosotros sabíamos que nos queríamos casar, ya teníamos 2 años de relación de noviazgo, teníamos como una visión muy clara de la vida y lo que queríamos hacer y demás, entonces como que no veíamos sentido en que ahora yo me fuera 5 años a separarnos. Y nada, gracias al Señor, ellos dijeron que sí, se aventuraron, dijeron que sí, Con dolor en su... con dolor en su alma, y nos casamos y ahí entonces nos mudamos a Minnesota. Así que en Entonces, el 2009 ujú. nos mudamos a Minnesota. Así que nos conocimos en el 2005, Nos conocimos en el 2005. como mediados. Nos casamos, nos conocimos en enero del 2005. En mayo del 2005 fue evidente que los dos teníamos interés y que ya comenzamos una amistad. Esa amistad duró 2 años. El 1 de enero del 2007 nos comenzamos un noviazgo Okay. y en abril nos comprometimos. Para que vayan viendo quién es que sabe de fecha en esa relación. Entonces nos comprometimos en abril del 2009 y literalmente cocinamos la boda de abril a agosto. En agosto del 2009 nos casamos y nos mudamos a Minnesota. Y Ya tú sabes. Minnesota, 2 jovencitos, yo tenía 19 Sara años. tenía 19, yo tenía casi 24. cumpliendo 20. A veces Yeah. digo 20 para qué, ¿sabes? Yeah. A un mes de cumplir 20. Y nada, ahí empezamos. Y en ese punto de nuestra historia todavía no habíamos hecho nada de música, nada de composición. No, tú hiciste. Bueno, yo había compuesto una Por amor a canción. mí. Sí, yo había compuesto una canción. Yo había compuesto una canción en la iglesia, para la iglesia, que a alguien le gustó y la grabó, pero nosotros como pareja o ministerio no habíamos hecho nada, ni solos, ni habíamos una hecho foto nada con la quieren. Yo voy a tampoco. buscar una foto mientras tanto. Una foto de la boda, ok. No, de la boda, bueno, también. O también. de aquel entonces. Iba a ser, ajá, Ok. de los años. De los años aquellos. Así que así comenzó todo. Nos fuimos a Minnesota, estuvimos como miembro en la iglesia y ahí yo yendo al seminario. Fueron de los mejores años que nosotros hemos tenido en nuestra vida. De verdad que fueron Gente años que que nos amamos mucho. marcaron muchísimo. Una Una pregunta que tienen, para tú sabes, porque se nos fue todo el tiempo en esta Bueno, novela. este cafecito va a ser sobre nuestra historia, básicamente. Y después otro cafecito va a ser sobre responder un montón de Respondimos otras como preguntas. 2 preguntas de como 200 preguntas. Pero podemos hablar un poco entonces de cómo... Voy a ir buscando la foto mientras yo no te cuenta, ya que él sabe mejor el tiempo y las cosas. ¿Cómo fue que empezó como el ministerio? Que realmente fue algo muy orgánico. O sea, nosotros, todo lo que, tú sabes, ha Le voy pasado a después ha hacer sido- el cuento rápido. Le voy a Por dar ejemplo, un timeline, mi como vestido dicen, ya, rápido. güey, el blogcito. Un timeline. Antes que se nos acabe el tiempo y los Rápido. niños comienzan a volverse locos. So, 2009 nos mudamos a Minnesota, yo comienzo el seminario, comencé a trabajar en la iglesia y servir como líder de alabanza allá. Y básicamente de nuestra vida en la iglesia, de todo lo que estábamos aprendiendo, de las cosas que el Señor nos estaba dando en la iglesia, comenzamos a escribir canciones. Yo llegaba de la clase del seminario a veces con una idea de una canción, llegaba con conceptos en mi mente y literalmente, de hecho, a veces en inglés y en español. Hay canciones de nosotros en inglés que ustedes nunca han oído y que Nunca escucharán. nunca han salido. Pero así comenzamos escribiendo cosas en la iglesia. Nosotros siempre hemos sido bilingüe y con el cerebro partido en 2 idiomas. Que, por cierto, mucha gente preguntó de composición. No vamos a entrar ahí ahora. Obviamente no hay tiempo, pero sí quiero animarles que si tienen pasión por composición, escriban, porque así es que se crece, así es que salen luego canciones y uno va mejorando, es escribiendo, o sea, alguien que No, tiene... y para que sepan, porque varias personas nos escribieron sobre eso, como cómo crezco como compositor, o cómo hago que mis canciones se escuchen, cómo hago para que las canciones se canten en iglesias, o para comenzar un ministerio, o algo así. La verdad es que
No sé, porque nosotros no hicimos nada de eso. Nosotros no estábamos persiguiendo tener un ministerio, ni siquiera comenzar una carrera musical. Teníamos pasión por la música, pero en realidad era más como el amor que le teníamos al arte de la música y componer y servir a nuestra iglesia, sin ninguna meta de ser algo, ni ser nadie, ni llegar a ningún sitio, ni viajar a ningún lado, ni que nuestra música se oyera en ningún sitio. Era componíamos canciones y las tocábamos en la iglesia y las mandábamos a amigos nuestros en otra iglesia para que las usaran, y así fue que literalmente hacíamos todo. Yo llegaba de la casa, del seminario, y componíamos canciones en nuestra sala, las usábamos en la iglesia, en el ministerio hispano, y así. Hasta que un día, uno de nuestros mejores amigos, que todavía está en la escena, no tengo idea si está por ahí conectado, pero Álvaro Nadal, quien ustedes conocen, Álvaro es nuestro bajista. Él tocó bajo en Monterrey. Es uno de los que toca bajo con nosotros. Y Álvaro vino a visitarnos en Minnesota y se le ocurrió comenzar una página de Facebook donde ahora mismo nosotros estamos conectados. Álvaro me dice, tú tienes que empezar una página, tú tienes que empezar algo. Yo le dije, yo no tengo la menor idea de cómo hacer nada de eso, ni me interesa, ni yo estoy en seminario, estoy ocupado, yo no le voy a caer atrás nada de eso. Pero él obviamente se tomó la atribución y Álvaro fue quien nos creó esta página que nosotros por la que estamos hablando ahora mismo. Y ahí comenzó todo. Hicimos un par de demos de canciones y las subíamos a nuestra página para que la gente oyera las canciones y quien la quisiera la usara. Así fue que todo comenzó. No sé si se ve bien, pero aquí estamos nosotros. Recién... Niños. Se ve muy blurry. Espérate. Recién mudados a Minnesota, conociendo a Luis y Vilma. Y dos de nuestros mejores amigos. Y dos de nuestros muy buenos amigos. Luis y Vilma fueron nuestros padres minnesotanos. Sí, así que así comenzamos, básicamente a subir canciones en nuestro Facebook. Y de repente empezamos, pues, a través del mismo Facebook empezaron a llegar mensajes de gente que estaba cantando las canciones, iglesias en otros sitios que la habían oído, y desde Latinoamérica hasta alguna iglesia, pero eran así, un mensaje que otro de una iglesia una vez en Holanda que estaba cantando nuestras canciones porque habían latinos allá y habían dado con Yahweh o algo así, que literalmente las compusimos hace 10 años. Antes de que tuviera ningún disco, ni que la grabáramos, ni nada. Literalmente fue en el 2010 y ya se cantaba en iglesias y así. Sí, si quieren, yo después del cafecito, yo puedo subir un pequeño álbum del recuento de estos tiempos. El proceso. Así que nada, así seguimos literalmente por varios años, así. La gente nos decía, grábenla, hagan un disco. Pero yo estaba en el seminario, trabajando en la iglesia, estábamos recién casados, no teníamos en realidad, ningún interés en comenzar nada así. Hasta que un grupo de amigos que fueron de visita a una conferencia, literalmente nos convencieron. Dijeron, mira, estas canciones de ustedes ya se están cantando en muchísimas iglesias. Donde sea que uno va, las canciones están regadas y se cantan. Gente la está buscando y no la encuentra. Ustedes tienen que grabar un álbum, tienen que grabar un disco. Y nosotros le decíamos, es que no tenemos tiempo para eso, yo estoy estudiando. Ni cómo vamos a hacer eso. Ni tenemos recursos para grabar discos. Nosotros no hemos empezado una carrera musical. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ellos dijeron, mira. Perdón, ahí recién mudados. En nuestra primera casa. Apartamentico esa. Yo no sé por qué se ve tan borroso, pero... Pues esos amigos literalmente nos dijeron, graben algo y nosotros lo ayudamos a levantar fondos. Y así literalmente hicimos. Yo conocí a alguien en la iglesia en Bethlehem que tenía una institución que se dedica a ayudar a artistas locales a levantar fondos, a administrarlos, para grabar proyectos independientes. Nos hicimos muy amigos y literalmente así lo hicimos. Publicamos en nuestras redes sociales, en Facebook, que era prácticamente lo único que usábamos y existía en ese entonces. YouTube no era la gran cosa todavía, no, como que no se usaba mucho. Así que publicamos que queríamos grabar un disco y gente empezó a responder que sí, que querían contribuir, que querían apoyarnos, amigos que teníamos que querían ofrendar y poner su donación para que nosotros grabáramos el disco. Así que decidimos, ok, vamos a hacerlo. Entonces todas esas canciones que
teníamos ya tiempo cantando y que tenían tiempo compuestas y haciéndose en la iglesia y demás, entre otras que decidimos entonces vamos a componer otras para el disco, terminaron siendo Vivir es Cristo. Y literalmente Vivir es Cristo lo grabamos así, con canciones que salieron de mis clases de seminario, con cosas, reflexiones, sermones que oíamos en la iglesia y veníamos a casa y componíamos y decíamos, sería genial tener una canción acerca de eso, sería genial tener una canción acerca de esto, de aquello. Así que así salió el álbum Vivir es Cristo, lo comenzamos a grabar, lo grabamos en Minnesota con unos amigos en un estudio, The Library Recording Studios en Minnesota, con Matt Patrick y Aaron Ankrum, otro amigo en el norte de Minneapolis. Y allá, desde Bethlehem, fue que grabamos y sacamos Vivir es Cristo en el 2013. Así comenzó nuestro ministerio. Ese fue nuestro primer disco. Lo primero que sacamos fue Glorifícate, que salió como sencillo en el 2012. En diciembre del 2012. Así que así comenzó. Sí. Jonathan y Sara Jerez. Jonathan no me ha escrito una canción. No. Esa es la queja número 1 de Sara. Todo el tiempo me pide una canción. Pero nada, quizá ustedes lo animen. Algún día. Pero que en contra tampoco le he escrito nada, pero... Pues sí, pero ya vamos a tener que cerrar pronto las preguntas, que es penoso porque casi no respondimos nada, pero pensé cerrar con una pregunta que muchos han hecho y ya que llegamos como a ese momento en la historia. Muchos preguntan cómo fue como porque ya hablamos de cómo llegó a ser Vivir es Cristo. Uh-huh. Pero cómo se dio la relación con Bob Kauflin y Sovereign Grace, uh-huh, y cómo se conectó todo eso con la colaboración entre nosotros y la Ivy y Sovereign Grace, o sea, cómo se dio eso. Así que... Sí. Ok. Como ven, yo soy el que maneja la historia. Mientras estábamos grabando Vivir es Cristo, yo conocí a Bob Kauflin en Together for the Gospel, en Juntos por el Evangelio, una conferencia en Louisville, Kentucky, en el 2010. Y en esa conferencia nos presentamos... Pero quiero hacer un cuento bien rápido, perdóname. Que cuando nosotros conocimos las canciones de Sovereign Grace por primera vez, Sovereign Grace es un grupo de iglesias, es como una sombrilla de iglesias, uh-huh, ¿verdad? Sovereign Grace Sovereign Grace es una red de plantación de iglesias, es un concilio de iglesias. Ajá. Y está dirigido por C.J. Mahaney, y Bob Kauflin es como el director de todo lo que es de la música, aunque tengo entendido que también es pastor en su iglesia local. Yeah. Entonces nosotros no conocíamos a Ben Grace hasta en ese viaje que Jonathan fue a visitar Minnesota en ese enero 2009, antes de casarnos. Es cuando él conoce a Ben Grace, porque al él venir a ver el seminario y demás, el pastor de adoración de la iglesia de Bethlehem, que amamos muchísimo, como un padre espiritual nuestro, se llama Chuck Stedham, él le dice a Jonathan, así conociéndolo, mira, cante con nosotros en la conferencia de pastores. Y Jonathan se une a ellos y le pasan como un cuaderno de este tamaño con todas las canciones que van. Y él no se conocía ninguna. O sea, en esa época, primero todo en inglés, un montón de canciones que nunca había escuchado en su vida. Todo era partituras que él no sabía leer, y ya tú sabes, la presión con que ya al día siguiente tenía que cantar. Uh-huh. Entonces ahí fue la primera vez que él escuchó canciones de Sovereign Grace y les fascinaron. Pero el cuento chistoso es, nosotros nos pasamos entonces toda la noche antes de que él cantara, yo en YouTube, de que él y yo buscando todos los links de la canción en YouTube para que él se lo aprendiera por YouTube. Uh-huh. Y eso fue todo así conocí a Sovereign Grace. Exacto. Hasta que entonces en el 2010 fui a la conferencia, conocí a Bob, hablamos un rato. Él conocía a Bethlehem, conocía a Piper, conocía a Chuck, mi jefe, el pastor, el que Sara le acaba de decir. Así que tuvimos una conversación. Y ahí comencé a traducir canciones de Sovereign Grace desde Minnesota, estando en Bethlehem, para Bethlehem. O sea, para nuestro ministerio hispano en nuestra iglesia, cantábamos canciones de Sovereign Grace.
Y igual como hacíamos con algunas de las canciones que nosotros componíamos, se las mandábamos a nuestros amigos, incluyendo a nuestros amigos que estaban en la IBI. Le mandábamos las traducciones que nosotros estábamos haciendo de Sovereign Grace. La primera traducción que yo hice de Sovereign Grace fue Me Postro. Y la hicimos con un grupo de hermanos, incluyendo, entre ellos, estaba en esa conversación Sergio Villanueva, que hoy es mi compañero de trabajo, hermano de ciudad y de labor en el Evangelio aquí en Chicago. Así conocí a Sergio, pero no me voy a adelantar para ello. Entonces, así conocí a Bob y comenzamos a hacer traducciones de Sovereign Grace, a interactuar con ellos desde aquí. En uno de los álbumes de Sovereign Grace en español, Bob nos llama y nos dice, mira, estamos haciendo un álbum en español y queremos que Sara esté. Y fue el álbum Eres Dios. Entonces ahí nosotros volamos a Sovereign Grace en Maryland, cuando ellos estaban en Maryland. Yo me estoy y Sara se está enterando de todo esto otra vez. Ella se le había olvidado todo esto. Y ahí Sara graba Eres Dios. Y ahí fue donde fuimos en el 2011. Y en ese viaje a Sovereign Grace, nosotros todavía vivíamos en Minnesota. Estábamos grabando Vivir es Cristo. Y ahí es donde Bob me dice en ese viaje, mira, nosotros, CJ va para República Dominicana. Eso fue en el 2013, perdón, 2013. CJ fue a República Dominicana y quedó encantado con una canción. Tú la has oído y me dice, se llama Un cielo para tu gloria. Y yo le digo, Bob, I wrote that song. Yo compuse esa canción. Y me dice, ¿y tú conoces a esa gente? Yo le digo, sí, yo sé quiénes son, la IBI. Nosotros, antes de regresar aquí a Estados Unidos, a venir a Minnesota, nosotros nos congregábamos en esa iglesia. Y ahí se empezó a armar todo. Bob me dijo, mira, yo voy para allá el año que viene y vamos a hacer una conferencia que se llama El Dios que Adoramos. Entonces, yo no tenía nombre, perdón. Me dijo, vamos a hacer una conferencia y empezamos a hablar a ver si grabamos un disco. Entonces, ahí fue donde entonces Bob nos dijo, ustedes quisieran venir con nosotros y vamos a República Dominicana y vamos a la IBI y colaboramos entonces juntos y hacemos el disco. Yo le dije, sí, cuando se haga, avísame y lo hacemos. Entonces ahí Ivy nos pidió escribir la canción El Dios que Adoramos, la compusimos y entonces viajamos a República Dominicana. El Dios que Adoramos lo compusimos en nuestra salita en Minnesota. Yo recuerdo una noche, yo todavía me recuerdo estar en el piso en un otomán así y nosotros ahí, ok, ¿cómo? Yep. Nada, pensaba así que a final del 2012 viajamos todos a República Dominicana, a la IBI, y grabamos El Dios que Adoramos, que terminó saliendo entonces en el 2013. Así fue como se dio toda esa coyuntura, donde nosotros conocimos a Bob. Así Bob que nosotros, para esa IBI. Grabación del Dios que Adoramos, nosotros literalmente volamos desde Minnesota a la IBI. Sovereign Grace voló su gente de Kentucky, Maryland, donde estaban. Y ahí grabamos en la IBI y luego nosotros nos regresamos a Minnesota. Luego de esto regresamos a Minnesota y ahí terminé el seminario. Al terminar el seminario no sabíamos si íbamos a regresar a República Dominicana a vivir o si nos íbamos a quedar en Estados Unidos. La boda, perdón, comercial. Sí, pues yo no sé qué tanto seguir porque la historia es tan larga que no vamos a poder terminar. Déjame ver si hay algo como ya. Pero ahí le dijimos por lo menos de dónde salió la conexión entre nosotros, Sovereign Grace, con la IBI, cómo hicimos ese primer disco y demás. Todo el resto de la historia. No, y el segundo también fue como una segunda colaboración. Sí. Ya tenemos que ir cerrando. Déjame ver si hago una pregunta última que no tiene que ver tanto como con historia. Ya mencionamos, para ya terminar con este tema, ya, para decir que hice toda una... Bueno, pero ¿para qué tú vas a abrir otra pregunta si vamos a terminar de seguir esta historia en el próximo café? No, porque esto no es la historia. Estas son como un par de preguntas que habían. Ya mencionamos que no hemos estudiado música, lamentablemente. Yo tomé clases de canto como por un año, cuando tenía 11 años. Excelente profesor. Quisiera encontrar uno de nuevo. Ya compartimos cómo descubrimos nuestro llamado hacia la música. No, pues ya terminamos sobre nosotros. ¿Tú no quieres como ya decir? Bueno, es que eso es muy largo. Bueno, ¿sí? mira, dice
Todo eso lo respondimos. Es cierto. Excepto si tendremos más hijos. Mucha gente nos pregunta si tendremos más hijos. Puede ser, no sé, no sabemos. Alguien nos preguntó cómo decidieron qué número de hijos querían. Nunca hemos decidido qué número de hijos tendremos, ni creo que lo decidamos tampoco. Nuestra política es uno a la vez. Dios sabe, no andamos buscando hijos, pero tampoco andamos evitando hijos. No hemos escogido un número. Así que no sabemos qué más decirle. Pudiera ser que venga otro hijo, pudiera que no venga otro hijo. Sí. El Señor sabe. Hemos orado mucho siempre por la posibilidad de adoptar, así que no sé cómo el Señor nos vaya esa es nuestra respuesta. Dirigiendo cada día. La otra pregunta mis estudios, como yo dije, en el seminario estudié una maestría en divinidad. Una maestría en divinidad con concentración en pastorado de adoración. Esos son mis estudios. Soy en la universidad, administración de empresa, y la maestría fue en divinidad y teología y pastorado de adoración. Uh-huh. Así que nada, esperen el podcast porque ahí van a gozar más. Y vamos a ver cuándo volvemos a hacer otro... Preguntas rápidas. ¿Cuándo llegaron los hijos? 2 años después que estábamos casados. Nació Zoe. Sí. A los 2 años. All right. Bueno, vamos a terminar cantando una canción. Estamos, mira, en celebración. En celebración. En realidad nos robamos estos son los globos del cumpleaños de Levi de hace 2 semanas. Y que mira, nos los robamos y todavía están vivos, así que son buena calidad. No sé dónde los compramos. Okay. Pues sí, pero estamos celebrando que mañana podrán escuchar. Ajá. ¿Qué fue? Estoy contribuyendo a tu noticia. I'm just adding. Ay, señor. Ok. ¿Qué? Sí, vamos a terminar con Arraigado. Porque mañana podrán finalmente escuchar Arraigado. Ahora, sí tenemos una noticia un poco triste, pero es que por el tema de... Todo es culpa de COVID. Culpen al coronavirus. Culpen el coronavirus. Y es que el distribuidor que distribuye todas la canción a todas las plataformas digitales está atrasada. Está atrasado con todo su personal y han tenido retrasos por el tema de su staff y el coronavirus. Y todavía no... Estoy prácticamente seguro de que mañana no va a poder estar en las plataformas digitales como Spotify, Apple Music y demás. Ahora, lo que nosotros sí vamos a hacer, porque prometimos que mañana es la fecha de lanzamiento, es hoy a las 12 de la noche se pueden conectar y suscribirse también a nuestro canal de YouTube. Y en nuestro canal de YouTube va a salir la canción Arraigado. Van a poner el video con las letras de nuestro próximo sencillo Arraigado. Así que también por nuestra página de Bandcamp, que vamos a compartir los links en Facebook, pero ahí sí pueden bajar la canción. Pueden estar ahí disponible en Bandcamp. Para descarga digital. No es lo ideal, pero estará disponible. Ahí pueden entrar y la consiguen por ahí y también estará en YouTube. Así que compártenla y disfrútenla y nosotros les daremos el update pronto con cuando esté disponible cuando ya va a estar disponible en las demás plataformas. Así que nada, nos da pena, pero sí lo van a poder escuchar. Sí va a estar disponible, lo que simplemente no en todas las plataformas como hubiéramos querido. Todos ustedes, en realidad esto puede ser algo muy bueno. ¿Cuál es su canal? Esto puede ser algo muy bueno. Si van en YouTube, busquen YouTube/Jonathan y Sara Jerez. Ese es nuestro canal. YouTube ¿cómo se dice? Barra diagonal, Jonathan y Sara Jerez. Y ese es nuestro canal. Lo vamos a poner aquí en Facebook también para que puedan ir a nuestro canal de YouTube.
Y puede ser algo bueno, puede ser un watch party, como dicen, como premier. Así que hoy a las 12 de la noche, hora Chicago, quédense despiertos. Nosotros vamos a estar ahí viendo para cuando salga. Comenten, interactúen con nosotros, quizás hasta les respondemos por YouTube en los comentarios, pónganos sus comentarios, suscríbanse al canal para que se enteren entonces cuando subamos nuevo contenido, Pero etcétera, sí, etcétera. sí va a estar también en Bandcamp. O sea, si la quieren descargar, va a estar en Bandcamp. O sea, se puede escuchar digitalmente, no solo en YouTube. Si quieren descargarla, en nuestra página de Bandcamp sí la pueden descargar a sus dispositivos. Así que eso va a estar igual hoy a las 12 de la noche. Así que mi mamá anda haciendo promo, que mañana que nosotros dos estaremos con Sergio Villanueva en el programa de Arraigadas, que es un programa que está sacando Aviva Nuestros Corazones para las mujeres. Así que nada, vamos a terminar cantando. Y gracias por todas sus preguntas. De verdad que... Su paciencia de sentarse a escuchar toda esta historia. Sí, Rogers, hola. Llegaste tarde, pero gracias por llegar. Pero nosotros agradecemos muchísimo todas sus preguntas y prometemos que los anotamos todos. Y en la próxima seguimos respondiendo y también anotamos todos para el podcast. Así que ahí podrán escuchar más. Así que nada, aquí cerramos por hoy. Así es. Para que vayamos practicando para mañana. No sé si... Ven. A buscarle esto a Sara. I think I got it. All right. Good. There you go. 1, 2, 3. Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma. Oh, mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida la semilla en mi interior, tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor.
que Nada, mañana la escucharán. Estén pendientes. esta noche, o mañana por la mañanita, como sea que le quieran decir, hoy a las 12 de la noche, nuestro canal de YouTube, youtube.com// Jonathan y Sara Jerez. Algunas personas preguntaron, vamos a hacer el live mañana Yes. Algunas personas preguntaron que si vamos a hacer un live en inglés. Y nuestra iglesia, Wheaton Bible Church, mañana nos toca hacer un live en inglés con ellos por su página. Así que pueden buscar Wheaton Bible Church y estará en su página a las 7 de la noche, hora de Chicago, de mañana. Nosotros estaremos haciendo un live con ellos en inglés. Así que nada. Bueno, Que tengan una semana arraigado en el Señor. pues nos vemos ahorita en YouTube. En YouTube. Ah, sí. Bye. Bye, un abrazo.